Y es una gran bendición porque vamos a aprender cosas acerca del señorío de Jesús y por qué Jesús es el Señor de nuestra vida y el Señor de la historia. Y paralelamente, los días jueves vamos a tener otro estudio bíblico acerca del anticristo y vamos a ver las fuerzas contrarias a Cristo los días jueves, los 3 domingos, los 3 jueves que también próximos vamos a tener estudios especiales acerca de esto. Así que te invito para que complementes, puedas venir el jueves también a tener este estudio bíblico junto con nosotros en la noche de habitación el día jueves. Señor total es el tema que hoy vamos a ver. Jesús es el Señor total de nuestras vidas. Jesús fue investido de poder. El Padre Celestial le dio a Jesús la autoridad y el poder total para que sea la máxima autoridad del mundo, para que pueda ser el rey y para que pueda ser el soberano de toda la existencia, de todo lo que existe y de todo lo que fue creado. Ahora, tal vez te preguntes lo que mucha gente dice, ¿no? Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor. Y te preguntes qué significa realmente tener a Jesús como el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, lo que aceptamos de Jesús es el perdón de nuestros pecados. Aceptamos también el don de la vida eterna y aceptamos el tener una nueva vida con Cristo y comenzar una nueva vida, tener una segunda oportunidad. Pero tener a Cristo como Señor es el paso que sigue. Es decir, una vez que vos sos salvo, una vez que vos tenés el perdón, que tenés la libertad de tu mente, de tu corazón, las bendiciones, porque la salvación incluye gran cantidad de bendiciones para nuestras vidas. Pero el segundo paso es tener a Jesús como Señor. En ese proceso de conversión donde nos convertimos al Señor, donde volvemos al Señor, viene la etapa donde Jesús desea no solamente ser nuestro Salvador, sino también desea ser el Señor de nuestras vidas. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana, para empezar, y creo que lo anotes en tu bosquejo, es la siguiente. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Anótalo por favor ahí en tu bosquejo. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Y en primer lugar quiero que leamos un versículo en Juan capítulo 3, versículo 35. Y dice ahí la palabra, el Padre, o sea Dios el Padre, ama al Hijo, o sea Jesucristo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Decí conmigo, todo lo que existe está en las manos de Jesús. El Padre entregó toda autoridad, todo dominio, toda soberanía, todo reino en las manos de Jesús. Ahora, nos pasa a nosotros como cristianos que cada vez que hablamos acerca de Jesús, cada vez que nos reunimos como iglesia para hablar acerca de Jesús y para cantarle a Jesús y para escuchar la palabra de Jesús, y cada vez que incluso hacemos un acto de cambio, de transformación en nuestra vida, por ejemplo, cuando decidimos dejar un vicio para agradar a Dios, cuando decidimos hacer un ajuste en nuestra vida para poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, estamos dándole la gloria a Dios y estamos también hablando de Cristo. ¿Y saben qué sucede? Cada vez que honramos a Cristo y cada vez que hablamos de Jesús, los cielos y la tierra se llenan de la presencia de Dios. En una mañana como esta, cuando hablamos de Jesús y le cantamos a Jesús, se llena este ámbito de la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de Jesús y cuando cantamos en nombre de Jesús, cuando oramos en nombre de Jesús, la presencia de Jesús invade el lugar donde estamos. Entonces los milagros son posibles. Entonces las bendiciones se sueltan. Entonces las mejores cosas comienzan a suceder. Entonces los demonios comienzan a irse. Qué bendiciones que los cristianos sabemos que cuando usamos el nombre de Jesús, no como una palabra mágica, sino que por nuestra fe en Cristo usamos su nombre, los milagros suceden y los enfermos se sanan. Cuando en el nombre de Jesús oramos, podemos ver que cosas imposibles se tornan posibles. Cuando usamos el nombre de Jesús, los demonios incluso tiemblan y tienen miedo. ¿Alguien dice amén? Y
el nombre de Jesús, cuando es nombrado por los que creen en Él, por los que lo siguen a Él, hace que la atmósfera se llene de presencia de Dios, que la atmósfera se llene de milagros, que se llene de autoridad, de poder. Hoy escuchábamos en la primera reunión el testimonio de un hermano que fue internado y que tuvo problemas y le diagnosticaron cáncer en la piel. Y hoy contaba cómo la presencia de Dios no se apartó de él todo el tiempo que estuvo en el hospital. Y contaba el testimonio de cómo Jesús obró en su cuerpo de tal manera que cuando hicieron el examen, el cáncer ya no estaba más. El nombre de Jesús hace milagros. El nombre de Jesús es poderoso. Ahora, ¿qué significa tener a Jesús como el Señor? O declarar a Jesús como el Señor. Dice que el Padre le entregó a Jesús todas las cosas en sus manos. Él es el Señor absoluto de todo el universo. Él reina en majestad. Él es el dueño de todo lo creado y de todo lo que existe. Es decir, no hay cosa que se escape al control del Señor. Miren, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. Y vamos a ver que el título de Señor no es solamente un título que Jesús recibe, sino que el título de Señor que Jesús recibe también nos muestra quién es Él, qué es Jesús para nosotros. Vamos a leer, por favor, Filipenses 2, 9, y así nos dice claramente, vamos a leerlo del versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, lo puso en la posición más alta de autoridad en el universo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Decí conmigo, el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. No hay nombre igual a ese. Por eso es que cuando vos usas el nombre de Jesús, las cosas acontecen. El mundo espiritual se estremece. Y luego sigue diciendo en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11 dice lo siguiente, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En este pasaje vemos que la palabra Señor es mucho más que un título. La palabra de Dios, la palabra Señor, implica lo que Dios ha puesto en las manos de Jesucristo. Que Él no solamente gobierna, Él sustenta la creación, Él sostiene el mundo invisible y sostiene el mundo visible, sostiene nuestras vidas, sino también es el Señor de nuestro corazón y quiere ser el dueño de toda nuestra vida. Quiere ser el dueño de cada área de nuestra vida, porque tener a Jesús como Señor significa mucho más que confesarle a Él como el Salvador de nuestra vida. Significa vivir nuestra vida rendida a Él. Significa que mi vida yo la identifico con Él. Significa que yo soy un discípulo de Él. Significa que Él es mi maestro, Él es mi autoridad, Él es mi fuerza. Significa que Él es todo para mí. Ahora, la palabra Señor viene de una palabra griega que es la palabra Kyrios. Decirlo conmigo, Kyrios. Decir conmigo, Jesús es el Kyrios. Y saben, esta palabra se usó en el Nuevo Testamento más de 719 veces. En algunas ocasiones esta palabra Señor se usaba para referirse tal vez a los hombres poderosos de aquella época que tenían casas o que tenían estancias o tenían ganado o tenían muchas riquezas. Es decir, un uso profano. En otras ocasiones usaba la palabra Señor para referirse a algunos gobernantes, como en el Imperio Romano se le decían Señor, y como un título de nobleza importante, a los césares, a los que gobernaban el Imperio Romano. Pero por sobre todas las cosas, los primeros cristianos comenzaron a poner este título y este nombre a Jesucristo y le decían Jesucristo es el Señor o Jesús es el Señor, porque este título implicaba la autoridad máxima que Jesús tiene en todo el universo. Para los primeros cristianos no existía otro Señor, no existía otra persona que pudiera tener ese título, sino solo Jesucristo.
Una de las cosas que el Padre le dio a Jesucristo es la autoridad de tener todo en sus manos. Y tu vida también. Decirle a tu hermano, por favor, si Jesús es tu Señor, tu vida está en sus manos. ¿Quisieras que tu vida esté en las manos de Jesús? Y te hago otra pregunta. Si hoy pudieras mirarlo cara a cara al Señor, ¿podrías decirle al Señor, Señor, vos sos el Señor de mi vida? ¿Podrías decirle al Señor, Señor, toda mi vida entera te pertenece? Todas las áreas de mi vida te pertenecen. ¿Podrías mirarlo cara a cara al Señor y decirle, Señor, realmente sos el Señor de mi vida? El Señor total. Jesús quiere ser el Señor total de tu vida. Ahora quiero que reforcemos un poquito esta idea de lo que dice la palabra. Una de las cosas que el Padre le dio a su Hijo, a Jesucristo, es el poder total sobre toda la creación y sobre todo lo que existe. Ahora, antes de la ascensión, el Señor Jesús le reveló a sus discípulos algo sorprendente. Fíjense en lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad o derecho, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Escucharon esta revelación? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que su Padre le había dado toda la autoridad y todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Es por eso que cuando clamamos a Dios como iglesia y usamos el nombre de Jesús, el cielo se estremece y la tierra tiembla también. ¿Saben una cosa? Cuando un cristiano comprometido con Jesús tiene a Jesús como el Señor de su vida, cuando menciona su nombre, los desiertos florecen. Los lugares secos comienza a brotar agua fresca. Cuando mencionas el nombre de Jesús, aún en pleno desierto, Dios establece un oasis de paz, de tranquilidad, de libertad, de liberación, de bendición. Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere tener la autoridad total sobre todos los asuntos de tu vida. Él no solamente quiere ser tu Salvador, Él no solamente quiere perdonar tus pecados, sino también quiere dirigir tus pasos. Quiere guiar tu vida para que sea la mejor vida. Quiere guiar tu final de este año para que sea tu mejor final del año. Dios quiere guiar también el año 2019 que va a comenzar prontito para que sea tu mejor año. Pero tenés que permitirle a Jesús que Él sea, además del Salvador, que sea el Señor. ¿Sabes una cosa? Luego de aceptar a Cristo como el Señor, Salvador de tu vida, recibir su perdón, su gracia, la paz que da tener a Cristo, comienza un proceso de santificación, de purificación. Y es ahí donde entra en juego el papel de Jesús como Señor, donde Él comienza a tomar control de tu corazón, de tus acciones. Entonces todas tus malas actitudes, malos hábitos, tus vicios, todas las cosas que vos venías arrastrando, feas, malas en tu vida, ahora el Señor en tu vida comienza a tomar dirección. Comienza a revelarte, comienza a enseñarte, comienza a hablarte, comienza a darte dirección. Cuando te estás por casar y decís, Señor, acá estoy, me quiero casar. Y entonces el Señor te habla al oído, de alguna manera te habla y te muestra con quién te tenés que casar. Y si la decisión que vas a tomar es la mejor decisión o es una mala idea. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, Él te guía incluso cuando tenés que tomar decisiones en tus finanzas, cuando querés cambiar de trabajo, cuando te querés mudar a otra ciudad, cuando querés hacer un viaje, cuando querés tomar la decisión de construir o de comprarte algo nuevo. Decís, aún en esas pequeñas cosas, Jesús quiere ser el Señor. Quiere guiarte, quiere mostrarte el mejor camino, quiere mostrarte el mejor recurso, quiere mostrarte la mejor oportunidad. Eso es ser Señor de tu vida. Incluso cuando vos querés hacer ajustes en tu corazón, cuando estás tomando decisiones para cambiar cosas de tu vida, tenés que hablar con Él, porque Él, si es el Señor de tu vida, te va a guiar a que tomes las mejores decisiones en tu vida.
Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder y la fuerza de Dios están en Cristo, están en Jesús. Todo el poder del universo está en el nombre y en las manos de Jesús. Ahora miren lo que dice la palabra, que Jesús fue puesto, luego que ascendió, después de resucitar ascendió, y dice la Biblia que Dios lo puso a la diestra, a su derecha. Claro, no podemos imaginar que Jesús esté sentado en una silla al lado del Padre. No, no es eso. Es una figura para mostrarnos que la posición de la derecha en tiempos antiguos, en la antigüedad, cuando se quería honrar a alguien y se quería ponerlo en honor o en alta estima, ¿no?, se lo sentaba a la derecha. Era el lugar de honor, el lugar de dignidad. Y esto nos muestra que Jesús fue puesto a la derecha del Padre como alguien que tiene la misma fuerza, la misma autoridad, la misma dignidad, el mismo poder y que gobierna junto con el Padre todo el universo. Que tiene el poder para hacerlo, que tiene la autoridad para hacerlo. Por eso dice la Biblia que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es capaz de obrar maravillas, un nombre que es capaz de hacer increíbles milagros. El nombre de Jesús. Sentarse a la derecha de Dios significa coparticipar de su poder real, de su dignidad divina, de su propia divinidad. Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es el principio y el fin, Jesús es el que sustenta todas las cosas que existen y Jesús es el que sustenta también tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos. Jesús quiere ser tu suprema autoridad. ¿Saben una cosa? Vivimos en un mundo rebelde que se ha vuelto a espaldas de Dios. Un mundo que a pesar de sufrir las consecuencias de sus pecados, un mundo que a pesar de vivir mal por vivir lejos de los principios de Dios, aún así se niegan a ver a Dios como una autoridad. Tal vez alguien podría decirme, pero ¿qué es eso de tener a Jesús como el Señor de tu vida y que le tengas que obedecer a Él y que tengas que cumplir su voluntad? ¿Por qué no cumplir la tuya? ¿Por qué no haces tu propia voluntad? ¿Por qué no vivís a tu manera? ¿Por qué no tomás tus propias decisiones sin esperar que sea Dios el que te lo diga? Y esto me trae reflexión a la memoria y a la mente que todos nosotros somos dirigidos por algo. Todos nosotros tomamos decisiones impulsados por algo. Y déjame decirte que muchas veces sin Cristo no somos totalmente libres, porque la gente dice, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero terminan siendo esclavos de sus pasiones, terminan siendo esclavos de sus pecados, terminan siendo esclavos de sus debilidades, como aquel que te dice, yo puedo fumar todo lo que quiera y cuando quiero dejo. Mentira, no deja siempre cuando quiere. O yo me drogo todo lo que quiero, yo puedo dominarlo. Terminamos cayendo en la esclavitud. Algo dirige tus decisiones, algo dirige tu vida. Es decir, o Cristo gobierna tu corazón y gobierna y dirige tu vida, o lo dirigen tus pasiones, tus debilidades, tus defectos del carácter. Y el Señor hoy te dice, yo quiero ser el Señor de tu vida. Que pueda yo ser el que te guíe, el que te ayude, porque sé que es lo mejor para vos. Porque sé que es lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu casa. Porque sé cuáles son las mejores decisiones que podés tomar en la vida. Porque yo te hice. ¿Sabes una cosa? Cuando vos estabas en el vientre de tu madre, Jesús estaba formando tus huesos. Jesús estaba pintando tus ojos. Jesús estaba allí en el vientre de tu madre, formando cada músculo, cada tendón, dándole vida a tu corazón. Jesús te conoce mejor que nadie. Y Él te selló con un propósito, te marcó con un destino. Y cuando vos decidís dejar a Cristo ser el Señor de tu vida, comenzás a vivir una vida plena, con propósito, con sentido.
y una vida feliz. Mucha gente hoy vive con un vacío en el corazón tan grande, porque ha decidido que el Señor de sus vidas sea su propia vida, sus propias pasiones, sus propias cosas. Y es por eso que no encuentran el propósito, no encuentran el sentido para vivir. Pero cuando Jesús es el Señor de tu vida, las cosas cambian. Las mejores cosas comienzan a suceder. Cuando están dispuestos a dejar a Cristo ser el Señor de sus vidas y que Él sea el director de tu corazón, que Él sea el que maneja tus asuntos, que trabaja en conjunto con vos para que realmente las cosas de esta vida sean para disfrutarlas y no para sufrirlas. Quiero que anotes en tu segundo punto. Tener a Jesús como Señor es vivir para Él y para los propósitos de Él. Anótalo, por favor. Tener a Jesús como Señor significa vivir para Él y para los propósitos de Él. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra fe, nuestra entrega es a Jesús. Y ¿saben una cosa? Ese amor, esa pasión por Jesús crece día a día cuando vos cada día le decís al Señor: Señor, goberná mi corazón. Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Quiero vivir a tu manera y no a mi manera. Y ¿saben? El Señor nos da un secreto de cómo lograr enamorarnos más del Señor cada día. El Señor nos da un secreto de cómo mantener a Jesús siendo el Señor de todas nuestras decisiones. Porque tal vez es fácil tomar la decisión y decir: Señor, vos sos el Señor, Jesús, sos el Señor de mi vida. Pero pasó un día, 2 días, 3 días y te olvidaste de eso. Y te comenzó a gobernar nuevamente las pasiones, y comenzó a gobernarte tu vieja vida, y comenzó a gobernarte de vuelta los vicios, y comenzó a gobernarte todo lo de viejo de antes. Y el Señor te da un secreto. Quiero que leas conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Y dice lo siguiente, escuchá: puestos los ojos en Jesús. Ese es el secreto. ¿Querés que Jesús sea el Señor diario de tu vida? Tenés que poner los ojos en Él. No fijes los ojos en otra cosa. No fijes tus ojos en este mundo que es temporal. No fijes los ojos en las cosas que el mundo te ofrece, porque tarde o temprano se acabará. El mundo y todos sus deseos. Pero aquí dice: puestos los ojos en Jesús. Y miren lo que sigue diciendo el versículo: el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y acá lo repite nuevamente, y se sentó a la derecha o a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es verdad que nuestra caminata cristiana no siempre es fácil. Saben, hay muchas personas que buscan a Jesús como Salvador nada más, para que los salve de las circunstancias, de los momentos, de las tormentas, para que los llene de bendiciones. Vieron que hay muchos cristianos que buscan bendiciones solamente. Y hasta ven a la iglesia o a Cristo como un curandero que le pueda regalar bendiciones. Pero ¿sabes qué? Jesús espera algo mucho mayor de nosotros. Las bendiciones, las cosas buenas, ya están garantizadas para nosotros que estamos en Cristo. Porque tenés un Salvador, tenemos un Salvador. Pero ahora Jesús quiere algo más de vos. Quiere ser el dueño de tu vida, el que dirige tus pasos, el que te anima en esos momentos que estás desmayando, porque hay momentos que nuestra fe decae. Hay momentos que nos sentimos presionados por las crisis. Hay momentos que nuestras pasiones son tan fuertes adentro nuestro que nos desenfoca de la fe, ¿no? Nos aparta de lo bueno. Entonces, el secreto sigue siendo el mismo. Poné los ojos en Jesús. Poné los ojos en Jesús.
todos los días. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor de tu vida. Pero mira lo que dice luego. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús como Señor es el dueño de la fe. No es un pastor, no es un predicador. Es Jesús el autor de la fe. Es decir, el que inventó la fe es Jesús. Pero luego dice otra palabra. Dice que Él es el consumador de la fe. Consumar significa completar. Significa darle término, terminar la obra. Cuando Jesús es el Señor de tu vida y todos los días pones los ojos en Él, Jesús fortalece tu fe. Jesús hace que tu fe sea completa. Que no seas un creyente quebradizo. Que no seas un creyente con una fe pequeñita que cuando viene una tormenta te caes. ¿No? Creyentes que tienen una fe tan pequeñita que todo les duele, todo les cae mal, todo les ofende, todo les cae, ¿no? Les cae gordo, como decimos nosotros. Y hay muchos que a veces caemos en la tentación de ser flaquitos espirituales. Bueno, aunque quisiera ser más flaquito físicamente también. Esa es otra historia. Pero algunos somos muy flacos, débiles en la fe. Y cuando nosotros tenemos a Jesús como el Señor, ponemos nuestros ojos en Él y le pedimos que Él guíe nuestros pasos todos los días, ¿sabes qué sucede? Tu fe se hace robusta. Su fe crece porque Él es el autor de la fe. Él es el que la completa a la fe. Y lo dice la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Tu fe crece. Y te haces un creyente cada día más vigoroso. Tu carácter se hace más fuerte. Porque Jesús no está tan preocupado con las bendiciones, sino con tu carácter. De hacerte vigoroso y fuerte ante las tormentas. Entonces vienen las tormentas, vienen los golpes, vienen las crisis, vienen los dolores, vienen las enfermedades, vienen los contratiempos. Pero vos de todas te superás, de todas te levantás y seguís caminando. Porque Jesús, como Señor de tu vida, fortalece tu fe. Te hace más vigoroso. Te hace más fuerte. Decirle a tu hermano, deja de ser flaquito espiritual. Y sé más gordito en la fe. A los gorditos siempre nos toca algo lindo también. Sé más gordito en la fe. Y para ser fuerte en la fe, tenemos que dejar que Jesús sea el Señor de todos los días, de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Dejar que Jesús nos gobierne. Eso es ser cristiano. Eso es ser un seguidor de Jesús. Que Él sea tu maestro. Que Él sea tu inspiración. Que Él sea tu modelo. Que cada vez que leas el Nuevo Testamento, cuando leas los Evangelios y veas lo que Jesús hacía, vos digas, ¡wow! Este es mi Señor, este es mi maestro. Mirá lo que Jesús hacía. Yo también quiero ser como Él. Yo también quiero ser fuerte como Él. Que no hay tormenta que a mí me pueda parar. Que no hay crisis que a mí me pueda parar. Que no hay debilidad que me pueda frenar. Porque Él es el Señor de mi vida. Yo con Él todo lo puedo porque me fortalece. Yo con Él puedo seguir adelante. Yo con Él puedo conquistar. Yo con Él lo voy a lograr. Yo con Él lo voy a conquistar. ¡Aleluya! La grandeza de Jesús es tan inmensurable, tan incomprensible, que a nosotros nos da la certeza de que todo lo que ponemos en las manos de Jesús va a ser sostenido. ¿Tenés un proyecto en tu vida? Ponelo en las manos de Jesús. Él puede sostenerlo, es el dueño de todo. Es el dueño de la plata, del oro, de todas las riquezas del mundo. Él es el dueño de todo. ¿Tenés un sueño en tu corazón? Ponelo en las manos de Jesús. ¿Tenés una familia? Ponela en la mano de Jesús. ¿Tenés un matrimonio? Ponelo en las manos de Jesús. ¿Tenés hijos? Ponelos en la mano de Jesús. Y Él los va a sustentar. Porque Él es el Señor, el Rey del universo. Nada está fuera de sus manos. Porque dice la Biblia que todo fue puesto en sus manos. Juan capítulo 1, versículo 1. 2 y 3 dice, en el principio era el verbo. Así conmigo, el verbo.
Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquí se refiere a Jesús. Y cuando usa la palabra verbo, decí conmigo, verbo es pensamiento. Decí conmigo, pensamiento. Es idea. Es palabra. Es expresión. Es sentimiento. El verbo, que es Jesús, es la propia expresión de Dios. La divinidad se expresa a través de Jesús. Si querés conocer al Padre, como Jesús dijo, el que quiere conocer a mi Padre, tiene que conocerme a mí, porque si me conoce a mí, lo conoce a mi Padre. Jesús es el verbo viviente, es decir, la expresión, la revelación de Dios vino a través de Jesús. Todo lo que conocemos acerca de Él es a través de Jesús. Él es el verbo viviente. Y aquí la palabra dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Jesús como la expresión divina es Dios mismo, expresando al Padre y al Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, pero Jesús no es Dios, solo Padre. Entonces quiere decir que si Jesús fue creado en algún momento, quiere decir que Dios estuvo mudo durante mucho tiempo. Que Dios nunca tuvo verbo, que no tuvo expresión, que no tuvo comunicación. Por eso dice la Biblia que el verbo, que es Jesús, estaba en el principio con Dios, estaba con Dios y es Dios. Ahora, fíjense en lo que dice luego. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, decí conmigo, todas las cosas, por Él, o sea, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, o nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Se acuerdan en el Génesis? Dice la Biblia que el Señor iba por esas aguas oscuras cuando el mundo recién se creó. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y ustedes van a leer en el capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, o sea, Dios expresó y Dios dijo, hágase las plantas, háganse las aves. Mire, quiero mostrarles la foto de la serie de hoy. Y hace unos años tuve la oportunidad de visitar Jujuy, la provincia de Jujuy, esta hermosa provincia del noreste argentino, y visité un lugar que era increíble, que se llama Hornocal, y ese es ese lugar, un lugar majestuoso, una quebrada que parece pincelada a mano de tantos colores que tiene, no sé cuántos colores tiene, son muchos. Y cuando estábamos con mi esposa allí, parado con un viento muy intenso, muy fuerte, podíamos contemplar semejante belleza, semejante esplendor de la creación de Dios. Y en ese momento nos quedamos atónitos pensando en la creación de Dios. La Biblia dice que Jesús es el creador de todas las cosas, que por medio de Jesús todo fue hecho y que sin Él nada hubiese sido hecho. Y cuando mirábamos esta belleza de la naturaleza, podíamos imaginarnos en el principio a Jesús mismo pincelando todas estas quebradas, a Jesús mismo pintando el aire con las aves preciosas, generando ríos, generando cascadas, llenando el mar inmenso de criaturas increíbles, pintando el universo. Jesús es el creador de todas las cosas y este mismo Jesús también hoy puede pintar de color tu corazón, tu casa, lo que está oscuro, lo que está gris en tu vida, lo que no tiene color, Jesús lo puede llenar de color nuevamente. Hoy, si Jesús es el Señor de tu vida, si estás dispuesto a decirle, Jesús, además de mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que gobiernes todos los asuntos de mi vida, el Señor va a empezar a poner color en tu vida, va a empezar a poner emoción a tu vida, va a empezar a poner alegría a tu vida, va a empezar a poner cosas buenas en tu vida. Y ¿saben una cosa? El mundo rebelde en el que hoy vivimos, lejos de Dios, llegará un día en que cuando Jesús regrese a la tierra, vendrá por los suyos, los que fueron hijos y aquellos que tuvieron a Jesús como Señor. Pero llegará el día en que toda
rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Llegará el día en que Jesucristo volverá a la tierra y toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el único Señor del universo, que Jesucristo es el único Señor de todo lo creado, que Jesucristo es el único Señor que vale la pena seguir. ¡Aleluya! Pero nosotros hemos comenzado antes a decirle: Señor, sé el dueño de mi corazón. Necesito, Señor, que tomes toda mi vida, todo mi corazón. Jesús te creó para sus propósitos. Te creó para Él y para los propósitos de Él. Fuiste diseñado para vivir haciendo su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad estamos felices. Cuando hacemos su voluntad y somos guiados por Él, la verdadera felicidad comienza a surgir. Ese es el gran secreto de la historia, tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y miren, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por Jesús. Y miren lo que dice luego: y todo fue creado por medio de Él y para Él. Decí conmigo: yo fui creado por Jesús y para Él. Tu vida es para Él. Por eso es que nosotros como cristianos hallamos sentido para vivir cuando entendemos esto, que tu vida no fue creada para el mundo, fue creada para que seas de Él. Vos fuiste creado para que seas de Él. Y cuando vos empezás a vivir para el Señor y dedicás tu vida al Señor, tu vida empieza a tener significado. Tu vida explota en bendición. Tu vida crece. Quiero que pongas en el tercer punto lo que significa que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Anótalo allí, por favor. Jesús es Señor en mi vida cuando es la prioridad en todo lo que hago. Cuando es la prioridad en todo lo que hago. Eso es tener a Jesús como el Señor. Todo lo que vayas a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen planes? Todos tenemos planes. Pero si tus planes se los consultas al Señor y se los pones en las manos de Jesús, esos planes van a ser bendecidos. Y probablemente el Señor te cambie algunos planes, Decí conmigo: cuando Dios me cambia los planes, es porque me va a dar uno mejor. Eso es tener a Jesús como Señor de la vida. Así que míralo ahora seriamente al hermano y decirle: si tenías pensado algún plan, consultalo al Señor. Tal vez te dé uno mejor, Es así que funciona. En otras palabras, recibir a Jesús en nuestro corazón como el Señor es aceptarlo de manera voluntariamente, de manera voluntaria al Señor, como el dueño de todo, entregándole a Él. Por eso cuando le decimos al Señor: te entrego mi vida, lo que estás diciéndole no es una retórica. Le estás diciendo concretamente que te entregás a Él de corazón para que Él te cambie, para que Él te transforme. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 9, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Y dice: porque Cristo para esto murió y para esto resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, de los que han muerto en Cristo, ¿no? Y hoy están con Él. Y los que siguen viviendo todavía. Él quiere ser el Señor de todos nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Si vos sos un hijo de Dios y crees en Cristo y Él te salvó porque es tu Salvador, ahora que es tu Señor, implica que todos tus asuntos sean guiados por Él. Que todo lo que vos hagas se lo pongas en las manos de Jesús. Se lo dejes a Él.
que Él te oriente, que Él sea el director de tu vida. Y las cosas tienen que ir bien de esa manera. Y las cosas van a ir bien de esa manera. Aleluya. Él te hizo no para que vivas para tus propios propósitos, que generalmente no son los mejores, sino para los propósitos de Él. Para que vivas por Él y para Él. Hay gente que dice, esta gente evangélica es muy religiosa. No es que seamos religiosos. Hemos elegido una nueva pasión, que no es Boca ni River, ni un partido político. Son cosas que perecen, que acaban con el tiempo. Hemos elegido seguir a Jesús como nuestra máxima pasión. Hemos decidido amar a Jesús por sobre todas las cosas, porque en Él está el sustento de la vida. Porque en Él están las mejores cosas de la vida. Porque en Él está todo lo creado, lo que existe, lo que es visible, lo que es invisible. Porque en Él tengo todo lo que necesito. ¡Aleluya! Jesús es el Kyrios, el Señor de nuestra vida. Ser cristiano tiene un costo, claro. Y ese costo es dejarlo a Jesús ser el Señor. Tal vez en este tiempo tengas que empezar a depender de Él. De lo que no podés lograr, lo que no podés conquistar. Es tiempo de empezar a depender del Señor. Decisiones que tendrás que tomar para ajustar tu vida a sus principios. Y eso demuestra que Jesús es el Señor en tu vida. Yo quisiera invitarte a que cierres tus ojos un momento. A vos que estás en tu casa también te invito a cerrar tus ojos. Y haz esta oración conmigo. Padre Celestial, te entrego toda mi vida. Vos sos mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Señor, perdóname, porque muchas veces he buscado tus bendiciones sin haberte buscado a ti. Señor, perdóname por vivir una vida indiferente a ti. Señor, te entrego mi corazón y te reconozco como el Señor de la creación, como el Señor de todas las cosas, como el dueño de todo. Y por eso hoy te entrego mi vida. Me convierto a ti de todo corazón para que seas el único Señor de mi vida. Renuncio a todos los otros señores que han gobernado mi vida en mi pasado. Señor, renuncio a todo aquello que gobernó mi vida y que me hizo daño. Y hoy te digo, Señor, que toda mi vida te pertenece a vos. Que vos sos el Señor total en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en todo lo que tengo y en todo lo que soy. Señor, te recibo y te reconozco como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Leía una historia de un hombre de fe de la antigüedad llamado Policarpo. Policarpo era un hombre de Dios que amaba al Señor en un tiempo muy duro para el cristianismo, dentro del Imperio Romano, donde decir que Jesús era el Señor era ir en contra de los gobernantes. Decir que Jesús era el Señor te podía costar la vida, porque el único que podía tener ese título era el César, el gobernador o el emperador del imperio. Y Policarpo enseñaba a sus discípulos a declarar que Jesús era el único Señor por sobre todos los demás. Y miren, Policarpo fue arrestado por causa de su fe. Él llegó a ser obispo en la iglesia de Esmirna, o un pastor en la iglesia de Esmirna. Y el César lo enfrentó y le dijo, mirá, si querés librarte de la hoguera, si querés librarte de la muerte, tenés todavía una posibilidad. Tenés que negar a Jesús. Tenés que negar que Jesús es el Señor y que el único Señor es el César, el emperador.
Y en un principio Policarpo se quedó en silencio, pero luego respondió. Y fíjense en la respuesta que este hombre le dio, una respuesta valiente, una respuesta de un hombre que entendía lo que era tener a Jesús como el Señor de su vida. Era un hombre ya anciano, y miren lo que le dijo delante del gobernante. 86 años le he servido al Señor Jesús, y Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Escúchame declarar con fuerza, yo soy cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las vas a escuchar. Ante esta declaración contundente, Policarpo fue llevado a la hoguera por no renunciar a su declaración de ser cristiano, de ser un seguidor de Jesús y de declarar que Jesús era el único Señor. ¿Saben? Cuenta la historia que mientras sus inquisidores lo estaban encendiendo el fuego y el fuego comenzó a arder en esa hoguera, el cuerpo de Policarpo milagrosamente no se quemaba. Y entonces mandaron atravesarlo con una lanza para matarlo. Aún en medio de la hoguera, en medio del fuego, el Señor manifestó su señorío delante de él. Perdió la vida como mártir. Pero este hombre no se amedrentó ante las amenazas. Este hombre, aún hasta con las amenazas de muerte, declaró que el único Señor de su vida era Jesucristo, ningún otro. Y cuando escuchamos esta historia, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? ¿Podríamos mirarlo a Jesús y decirle, Señor, ¿sos el Señor? Yo te invito a cerrar los ojos nuevamente. Poné tu mano en tu corazón y decirle, Señor, toma todo el control de mi vida. Toma el control de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Te entrego mis planes, te entrego mis proyectos, sueños y todo lo que anhelo para mí y para mi familia. Pero te pido, Señor, que a partir de hoy seas el Señor total de toda mi vida. Que todo lo que haga, que todo lo que yo emprenda en el tiempo, sea guiado por ti. Te rindo todo mi ser, te entrego mi corazón, porque a partir de hoy sos el Señor total de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a la iglesia.